Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es el canal Quit, el canal cultural de Jenny el Ateneo, y hoy tengo el gusto, el placer de conversar con Vivi Rivero, con Viviana Rivero, la autora, ¿sí?, de su último libro, este libro que ahora del que vamos a estar hablando, Apia de Roma, ¿sí? Acá lo tengo. Soy Flor de Qué Libro Leo. Y este libro, Viviana lo presentó, salió hace muy poquito, lo presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires. Vivi, bienvenida, ¿sí? Y me encantaría ya que por lo menos me empieces a contar lo que fue la sensación de presentar este libro en una sala José Hernández llena. Hola Flor, bueno, un gusto estar aquí charlando en este lugar que nos arma aquí, que está muy bueno, ¿no? O sea que podemos hablar de libros, que como siempre me gusta decir que los libros nos unen, así que aquí estamos, unidas por los libros, junto con los chicos del canal del Ateneo. Así que, bueno, para mí fue una fiesta, como siempre me gusta decir, de que escribir es algo solitario y leer también es solitario, así que cuando logramos juntar las dos partes de este mundo que son los libros, es una verdadera fiesta. Y tener esa sala llena y saber que ahí había gente de todo el país, porque había gente de Totalmente. Entre Ríos, gente de la Patagonia, gente de pueblitos chiquitos de la Argentina, porque son personas que les gusta mucho leer, que pertenecen a las bibliotecas. Eh, la verdad que fue muy emocionante que se armen esas fiestas gracias a los libros. Para mí fue una alegría muy grande. Totalmente. Bueno, yo que tuve la posibilidad de estar ahí, literalmente, bueno, la sala José Hernández es la sala más grande, ¿sí?, de la Feria del Libro, a sala llena y con un público, Vivi, porque esa es una de las cosas que antes de empezar a hablar de Apia de Roma, te quería decir, ¿no? Habían de todas las generaciones, o sea, había madres con sus hijas, las abuelas, o sea, habían lectores, hombres, por supuesto, también. O sea, tenés un público muy diverso. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es ese lazo que tenés con la gente? ¿Cómo te La verdad sentís que con ellos? no, me encanta, me encanta, es súper cómodo, las relaciones como que nos conociéramos de tiempo, porque bueno, son muchos libros y eso de que sean varias generaciones que leen el libro y que lo comentan y me dicen, no, lo pasamos a mi hija, a mi nieta, o sea, se la pasamos después a mi abuela. Hay un caso que eran cuatro generaciones, la abuela, la hija, la madre, la abuela y la bisabuela, que tenía 93 años, así que... Era, Divinas. es muy lindo y respecto a los hombres, bueno, el otro día me pasó algo, me reencontré con uno de mis primeros lectores hombres, ¿no? Es el esposo de un amigo de una amiga. O sea, las dos mujeres no me leían, pero él sí. Ah, Y qué él lindo. ya va leyendo todos mis libros, porque le gusta mucho la novela histórica. Entonces le dije, bueno, me importa tu opinión. Sale en una de las fotos de mi Instagram, cuando estuve en un cátiro, sale él. Y yo lo había visto, creo, en la primera presentación de Secreto Bien Guardado y no lo había vuelto a ver. Y le pregunté, y le digo, quiero tu opinión de Apia cuando lo leas, porque me importa, porque sos mi lector varón y me has seguido a lo largo de todos los libros. Y me dijo, no, ya lo empecé a leer, dice, voy una parte importante. Y bueno, me encanta porque dice, porque siempre entiendo lo que me explicas, me haces fácil la historia, me dijo él. Eso es Él es un verdad. fanático de la historia. Me dijo, me haces fácil. Y me dice, mira, yo leo muchos autores, pero nadie me la hace tan fácil como vos. Porque yo decía, bueno, a ver, Apia es como algunas palabras en latín, no sé, tiene sus cositas. Y entonces él me dijo, no, no, igual que los otros, me lo haces fácil. Bueno, fue una cosa linda que me dijera eso y viniendo de un hombre que la leía sobre todo porque le gusta mucho la historia. Así Sí. que es un poco resumido una experiencia con los hombres. La verdad y muy bien resumida. Y hago mención a esto y arranco la entrevista de esta manera porque es increíble lo que generas, ¿no? Esta fidelidad que existe entre tus lectoras, entre tus lectores. Cuando lo nombraste a él, no sé, me acordé de la presentación de Una luz fuerte y brillante, que también hubo un lector que se paró ahí en la presentación de la Feria del Libro y también estuvo comentándote. Así que nada, genial. Eh, y esto que contás vos y que estás diciendo y que me trae también y me da el pie para arrancar con Apia de Roma, es esto de que expliques la historia de manera tan clara. No es la primera vez que nos hablas de historia en tus libros. Ya venís trayéndonos historias, ya nos hablaste de la Revolución Cubana, Segunda Guerra Mundial, la crisis de Medio Oriente.
la Guerra Civil Española y ahora nos fuimos al Imperio Romano. Sí, yo creo que a mí no me gusta repetirme cuando escribo, ¿no? Me gusta que cada libro sea un universo en sí mismo, que los personajes no sean parecidos, que la historia, que lo que voy a contar, que sea algo completamente nuevo, porque a mí me gusta leer así, entonces por eso también me gusta escribir así. Y en este caso yo sentía como que subí un escaloncito, ¿no? Porque escribir de Roma era escribir de otro planeta, escribir de Marte, ¿no? Porque comían tendidos en los sillones, se trasladaban de un lugar a otro en literas que transportaban los esclavos, entonces era escribir de algo completamente distinto. Yo sentía que subía un escaloncito porque, bueno, yo tuve que investigar mucho y yo dije, mis lectores están súper preparados porque han aprendido todo lo que nombraste, Guerra Civil Española, Guerra de Medio Oriente, Segunda Guerra Mundial, todos los comerciados con toda la carne argentina y los El frigoríficos con los vino, ingleses, se metía en la historia del vino en la historia Argentina. del vino. Sí, o sea, mucha historia hemos recorrido juntos y muchas veces me dicen eso, y cuánto que he aprendido con tus libros y de esa manera tan fácil. Entonces, yo sentía que, bueno, yo me animo a Roma, yo creo que el lector también, decía yo, ¿no? Así que, bueno, es todo para mí un interrogante de qué le parece a mi lector, que siempre me ha leído, a ver, ¿qué opina de Roma? ¿No? Me encanta, porque te jugaste con este libro. Realmente Apia de Roma es un libro que, por más de que tenga estas casi 700 páginas, es un libro que te atrapa de principio a fin porque la historia no decae en ningún momento. Personajes fuertes, Hablábamos personajes, sí. con Luz Gabás en ese día de la presentación de ella, que yo la fui a ver a ella, después hablamos un ratito y me decía que la presentaste vos, y me Sí, sí. decía ella, bueno, ¿cómo te animaste, Vivi, a Roma? Dice, yo le tengo ganas, pero bueno, no me animaba. Y yo le dije, y la verdad que cuando yo empecé no me daba cuenta de la magnitud de lo que tenía, porque después fue mucho, mucho tiempo de estudio, ¿no? O sea, como que dije, tengo ganas de eso y allá voy. Menos mal que ya tenía muchos libros en mi haber, porque este es un libro que costó escribirlo. Porque no solamente es bueno, por supuesto, el rigor histórico que tiene, ¿sí? Porque ahora vamos a hablar y te voy a preguntar de algunos personajes, porque mezclas personajes que realmente existieron, personajes reales y personajes de ficción. ¿Cómo fue combinar esto, ¿no? Los personajes reales con los personajes de ficción, como para que nos podamos creer la historia? Sí, bueno, era Apia, como el libro se llama, es una mujer que tiene 23 años y que se despierta un día y le avisan, su marido se murió, es viuda. Es viuda a los 23 años, después de haber estado 9 años casada, es decir, de los 14 años. Y entonces es la vida que comienza de ella a ser casi una mujer bastante independiente, porque no decimos totalmente independiente, porque la mujer en Roma siempre tenía una capacidad jurídica reducida, o sea, era una eterna niña jurídicamente hablando, porque estaba bajo la tutela del padre y pasaba a estar bajo la tutela del marido, y si se morían los dos, bajo la del hijo, y ella nunca podía, pero había algunos momentos en que si no había ningún nombre, ella necesitaba nombrar un tutor para poder Ujú. actuar, pero lo nombraba ella, si ya nadie mandaba por ella. Y cuando ella lo nombraba, ella le pagaba el sueldo y bueno, ya ahí había una especie de ser un títer de lo que ella quería hacer. Entonces, Totalmente. Apia, que es esta mujer de 23 años, que como me decías, el libro es la vida de Apia surcada por su vocación de querer comerciar, su historia de amor, sus traumas, por decirlo, Sí. porque todo lo que le había pasado, ella tenía sus traumas, su El vocación, contexto político, ¿no? Que se el vivía. contexto, sí, Sí. la relación entrañable que ella llega a tener con su esclavo, o sea, una empatía de mujeres propias de la época, de que si no había una mujer para defender a otra, no iba a ser defendida por los hombres, ¿no? Nadie quería regalarle la libertad a ella, de ninguna clase. Nadie quería regalarle ni darle a las mujeres, porque era una situación muy cómoda como se vivía, ¿no? Para los hombres, que eran los que mandaban. Entonces ella descubre que su mano derecha es esa mujer, que al comienzo cuando llega es una esclava, Furnilla es una esclava,
que ni siquiera la podía mirar a los ojos, pero van pasando el tiempo, van pasando los años y ellas forjan una relación que al punto tal que cuando Apia se enamora perdidamente de un hombre, de un soldado, de un militar, y tiene que decidir en salvar la vida de su esclava y salvar la vida del hombre que ama, y tiene realmente una lucha interna, no vamos a decir qué pasa, pero la lucha interna Te de iba ella. a decir ahí, no digamos qué pasa, porque eso van a saber, leyendo el libro, a quién decide, ¿no? Salvar, si a su amor o a su amiga, entre comillas, incondicional, ¿no? Esta persona que era Furnilla, de quien estamos hablando, su familia, que es un personaje. No diría que es un personaje secundario, porque también tiene bastante importancia, ¿no? Dentro de la historia. Pero ¿cuánta Sí, historia trae a su vez Furnilla? Porque no elegiste una esclava al azar. Las esclavas tenían una condición, que ahora nos vas a contar cómo eran las esclavas en el Imperio Romano, ¿no? Como que eran totalmente diferentes a las que nosotros mujeres. creemos que eran, ¿no? Según lo que nos contó la historia. Imaginemos que si las mujeres romanas, expliqué recién cómo las trataban, que ¿Sí? no tenían una capacidad jurídica, que solamente podían actuar a través de los hombres, que eran muy veneradas cuando tenían hijos, o sea, la matrona era respetada, Cuando pero se así convertían mismo, en matronas. claro, pero asimismo su poderío estaba dentro de su hogar. Tal vez podía influir en su marido, pero no podía ir a la calle y tener libertad de nada. Entonces, si esto era así, o sea, imaginemos lo que era con las esclavas. O sea, simplemente eran un objeto, un esclavo era un objeto. No hay un momento en que el libro, uno de los personajes dice, siempre él había estado seguro de que no eran humanos, ¿no? Porque los Claro, consideraban, supongo yo, que hasta para poder vivir tranquilo, porque si vos sabes que estás maltratando de la manera que se los maltrataba a un humano y no vas a vivir nunca tranquilo, entonces ellos creo que se quedaban tranquilos con la idea de que los esclavos no eran humanos. sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros hoy cuando hablamos o cuando conversamos, comentamos libros, hablamos de esclavos, uno se imagina el esclavo de color, qué sé yo. Pero no, en este caso era gente que vivían en otros países, en este caso eran celtas, por ejemplo, en el caso de Furnilla, que tenían una vida y que, bueno, porque eran invadidos o porque contraían deudas que no podían pagar, eran tomados como esclavos. Entonces podías llegar a encontrarte con gente súper culta, ¿no? Sí. A Las mí me esclavas, llamó por mucho ejemplo, sí, la atención cuando yo estaba preparando el libro, me leí todo un libro sobre la esclavitud en Roma. Y sí. cómo, claro, los esclavos, dice que era tremendo la cantidad de esclavos que llegaban a Roma, porque Roma estaba en su esplendor, iba conquistando tierras y todas las tierras que conquistaba y traía a la gente, los traía de esclavos. El que no pagaba sus deudas y también podía ir esclavo. Un padre podía vender hijos. O sea, había muchas maneras de convertirse en esclavo. Entonces, rebosaba Roma de esclavos, al punto tal que una casa grande y cómodamente tenía 170, 200 Una barbaridad, esclavos. sí, lo contás en el libro, sí. Y ni hablar la gente que tenía campos y plantaciones, bueno, ni hablar, o sea, ellos tenían miles. Era Ujú. algo tremendo. Entonces, ahora lo que me llamaba la atención es, yo el otro día explicaba y me decían, ¿y de dónde eran? ¿Por qué eran de esos colores claritos? Y claro, traían de los pueblos de Britania, de lo que había sido, de lo que ahora es Sí, los Inglaterra. países nórdicos. Claro, los traían iban conquistando y los iban trayendo. Funilla, por eso Funilla era con esos colores tan claritos que le llamaba la atención, ¿no? La piel, los ojos azules, el pelo claro. Dice que las romanas, a partir de que traían tantos esclavos, empezaron a querer los cabellos claros. Y esto no lo puse en el libro, pero me lo estoy acordando que lo estudié. Les gustaban los colores claros de los cabellos y se empezaron a hacer pelucas rubias, porque hasta ese momento no era tan buscar ese tipo de color de cabello porque estaba lejos de donde ellos se movían, pero después con tantos esclavos claritos, y bueno, la romana empieza porque dice que cuando iban a los espectáculos, al teatro, ¿no? En la época mía todavía no estaba el circo, pero al teatro iban No, pero mucho. hablas del teatro y de las condiciones que tenían según la clase social, que me llamó mucho la atención y lo marqué en el libro. Según la clase social era la ubicación que tenían frente al escenario, ¿no? Y Lo dice que cuán era cerca porque podían las estar o no. mujeres no solo iban a mirar, sino a hacer miradas. Y que si Claro. uno observaba las primeras líneas de los teatros,
que muchas veces los teatros eran al aire libre, de Sí, día, porque era todo un trastorno tener que hacer una obra de teatro de noche por la iluminación y todo. Entonces, eso, los teatros más grandes, con miles de personas, eran al aire libre. Entonces, se miraban las primeras gradas y dice que era una beldad atrás de la otra, la romana, como sale en la tapa del libro, con sus sí. cabezas largos, morenas, todas, sus cabellos oscuros, su piel era bastante morena, sus ojos enormes de largas pestañas, mucho oro, Muchas reluciente. joyas, sí. Era como muy llamativo ver las primeras gradas porque eran tremendos. Y cómo existía como un respeto hacia la necesidad del arte, hacia la necesidad del bienestar, porque hasta los esclavos podían ser llevados al teatro. Si bien supuestamente no estaba permitido, muchas veces un amo agradecido lo hacía entrar a las gradas del fondo, que eran para la Sí, gente atrás más... de todo. Sí. Y lo mismo las termas, los grandes baños públicos que tenían los romanos, pero el romano creía que era parte de llevar una vida saludable. Entonces iban a los baños públicos que había organizado el gobierno, grandes piletones con agua caliente, donde también se hacían masajes, se depilaban, pasaban al agua fría para activar la circulación. Y a estos lugares también había unos bien, bien de bajo costo donde iban los esclavos. O sea, el esclavo le decía, amo, me voy a las termas y estaba todo bien. Claro. Como un respeto hacia lo que se pensaba que era una necesidad. Y si vos los tenías en tu casa, ellos, más allá que tal vez en esa semana le habían dado algún latigazo, también después les permitían ir a los termas o a los teatros. Me haces acordar un poquito a Salvio, ¿no? Este protagonista, el marido de Apia, ¿no? Que era un personaje muy fuerte, que por momentos imponía su límite y todo, pero por otro lado, después con Apia se ablandaba un poquito, ¿no? Y le permitía ciertas cosas y le daba ciertas concesiones. Yendo a Sí. esto, quería hablar un poquito acerca de esta protagonista, antes de meternos con los personajes reales. En Apia, esta protagonista femenina que lucha contra un patriarcado, contra una sociedad machista, pero que ella tiene muy claro, creo que desde el principio de la historia, cuál es su vocación, qué es lo que ella quiere, qué es lo que vino a hacer. Y es, creo que algo muy, muy importante, cómo construiste el personaje de Apia, de esta pionera, porque en definitiva fueron mujeres pioneras, nos fueron haciendo el camino, me parece. Sí, sí. Y lo más tremendo de todo es que ellas no se dan cuenta, porque ahora se hace camino todavía, las mujeres hacemos camino, Sí, abrimos puertas para nuestras hijas, para los que vienen atrás, pero lo tenemos muy claro, pero ellas no. Una cosa que me pasó cuando escribí el libro, bueno, lo termino, lo lee mi editora, y al ver tantas escenas de menosprecio hacia la mujer, porque, bueno, a veces era común que se casara una chica de 14 años con un hombre mayor, era común que la noche de bodas y fuera un poco un tormento, por decirlo de alguna manera. Entonces, y tantas otras cosas, de que un emperador pudiera pedir a un esposo, dame tu mujer durante 3 noches, y como era el emperador y como era el que tenía el poder, tenía que decir que sí. Entonces, cuando yo lo leíamos con mi editora, dice, tenemos que ponerle, pusimos, ninguno de mis libros tiene esto, pero este libro tiene adelante un comentario, una leyendita que explica que, bueno, es propio de la época, no es que estemos hablando, porque estas mujeres, o si no, yo tenía que poner en boca de mi personaje decir que ella se sentía violentada, pero a ella no se le ocurría no, porque pensar estaba eso. normalizado eso. Estaba normalizado, es más, ella que entendía de que las mujeres casadas eran las felices porque eran las matronas, las que criaban familia, y algunas tenían la suerte de terminar con un hombre al cual estaban enamoradas o querían o encontraban con el tiempo cierta atracción, pero otras no, pero entonces ella veía eso y decía, yo quiero eso, y cuando tenía ese esposo y sentía que no lo quería, y decía, bueno, pero yo voy a ser feliz, algún día voy a llegar a algo, porque no, ella no se daba cuenta de que algo estaba mal. O sea, esa era la sociedad y lo único que sí, para ella su vocación de querer comerciar era irrefrenable. Mm. Realmente ella amaba tanto esa actividad que ella luchaba
por hacerla, pero no era porque luchaba por abrir puertas para las mujeres, sino que simplemente quería comerciar y se daba con la pared, con esas puertas que se cerraban y decía, no, porque sos mujer, no, porque la cofradía es de los hombres, no podés entrar. O sea, sí, comercial si querés, pero acá a las reuniones no vas a venir. Y si no iba a las reuniones, no se enteraba de los precios, de dónde iba a salir el Y ahí barco. está en la trama algo que hace Apia, ¿no? Como para poder Sí, estar en esas reuniones y poder seguir comerciando. Así que eso es sí, genial y eso sí, lo van a ver en el libro. sí, Este, Ahora vamos un poquito a los personajes reales. Dentro del libro, aparte de que hay muchos personajes ficticios, que los creaste súper bien, que son creíbles, hay muchos personajes reales. O sea, este libro arranca con Julio César. claro, Aparece sí, Julio César en el libro, después, bueno, vamos a pasar a otros personajes, pero bueno, principalmente es la muerte de Julio César que, bueno, hace tambalear todo, ¿no? Vienen todos después estos cambios y traen estos personajes que van a aparecer luego también, como sí, 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 Cleopatra, sí. como Marco Antonio, como Octavio, por ejemplo. Sí, la verdad que yo disfruté mucho todo esto. A mí me gusta mucho la historia, entonces poder decir que Apia en un punto estaba unida con Cleopatra, Cleopatra tenía 7 años más que ella, Sí, y pero podía ser. trazaste un paralelismo entre las dos que realmente Sí, fue muy interesante. y como voy contando la vida de las dos desde niñas, porque yo quería hablar de esto, ¿no? De hablar de un tema profundo que es cuánto nos cuesta a los seres humanos ser flexibles, cuánto nos cuesta aceptar los cambios, aceptar que lo que cambia, ¿no? Porque a veces uno dice, no, que no cambie, no quiero, yo quiero otra cosa, no lo que está pasando, y lucha uno y lucha. Y a veces es momento de decir, no, o sea, está bien, no voy a ganar esta guerra, ¿para qué voy a seguir invirtiendo tiempo si no voy a ganar esta guerra? Entonces, yo quería hablar de esto y para eso me gustó hacer el paralelismo entre las dos vidas, mostrar cómo a Apia le educan para ser dura, inflexible, y a Cleopatra también. Pero hay algo en la vida de Apia que la quiebra en 1000 pedazos, que pasa algo muy grave, y que le enseña a ser flexible y aceptar que algo cambió para siempre, eh, o va a morir en el Que no se intento. En puede ser cambio, de metal. no, claro, porque su mamá le había dicho que ella tenía que ser de meta. Entonces, bueno, a Cleopatra también, la nana, porque su mamá, Cleopatra no sale la madre, en la historia no se sabe si murió o la mataron, ni se la nombra. Entonces a Cleopatra también le habían enseñado a que tenía que ser dura, a que no tenía que ser vulnerable ni por nada, ni por dinero, ni por amor a un hombre, ni siquiera por amor a sus hijos. Cleopatra pasaba poco tiempo con sus hijos para no ser dependiente ni vulnerable a su cariño. Entonces, bueno, son educadas en esa dureza para subsistir. Pero Cleopatra vemos que ella nunca permite que la vida la lleve hacia donde la vida quiere, sino que sigue tratando de abrir la puerta que se cerró y no mira la puerta de al lado que se está abriendo. Y eso la lleva a ella a lo que todos conocemos, la vida de Cleopatra, ¿no? O sea, perder un amor, perder sus hijos, perder su reino. O sea, por eso me gustaba ir mostrando las dos vidas. Y bueno, el libro nos permite conocer un poco cómo fue la vida de Cleopatra de niña, o sea, cómo llegó a ser esta mujer que gobernaba y que comerciaba. Los romanos dependían de ellos, porque a los romanos no les alcanzaba el trigo y eran su cliente más importante de Egipto, el cliente más importante de Cleopatra eran los romanos, pero ella siempre tenía su miedo, ¿no? Y siempre estaba buscando un romano importante que la cuidara. Primero Julio César, Primero, cuando, claro, con quien cuando tuvo un a hijo. Claro, cuando a Julio César lo asesinan, ella estaba en Roma en ese momento, en la villa de Trastevere, y el padre de Apia está en el Senado, donde es asesinado Julio César. Es uno de los senadores que estuvo ahí, pero que no clavó el puñal, porque muchos de los senadores, Julio César no se muere de una puñalada, se muere de muchas. Muchos senadores clavaron su puñal hasta matarlo desangrado, Julio César. Entonces el padre de Apia sale corriendo de ese recinto
y se va a su casa y dice, ahora me van a matar a mí también, porque yo no estaba del lado de los asesinos. Qué Y sabe difícil que estar en ese momento del lado de quién, ¿no? Porque sí, eh, sí. después, Y bueno, con este ahí, tema, sí, perdón, no, con este, bueno, sí, claro, sí, decime. sí, no, con este tema de ver de qué lado se estaba, era como que uno se jugaba la vida también, ¿no? Porque Sí, dependía quién gobernaba, que iba a decidir sobre la vida del otro, las proscripciones que existían, estos juicios, o sea, es todo tan, o sea, le siento que, no sé, el haber leído este libro, es como que la historia se vuelve a repetir, ¿no? sí. Con todas las A mí cosas, me parecía muy, muy interesante, bueno, la actitud de este padre, después que sale corriendo y sí. llega y dice, llega a su casa, la ve a su mujer enferma, la ve a Apia de 14 años y dice, si me matan a mí, mi mujer que está enferma muere, Apia queda sola. Y bueno, una mujer sola, como dije antes, no tenía una capacidad jurídica, o sea, podía pasarle cualquier cosa y ahí es que él decide casarla. ¿No? Entonces vemos una Apia que están por casarla, una Cleopatra que tiene 7 años más que ella y que está en la villa de Trastevere con un hijito que ha tenido Julio César y vienen corriendo y le dicen, lo mataron. Y ella dice, yo que soy la reina de Egipto, que estoy acá cuidada por este hombre que lo acaban de asesinar, me van a venir a asesinar a mí y al hijo que he tenido Y con al él. hijo que había tenido con Julio César. Y ahí es cuando Claro. ella se escapa, ¿no? Se escapa y otra vez su dureza a tratar de subsistir. Pero como dije, en algún momento Apia va a aprender a ser flexible, no así Cleopatra. Yo pienso también, ¿no? Que es un poquito, como dijiste vos antes, ¿no? Que las tenían que criar a las mujeres de determinada manera y de esa forma como para que puedan sobrevivir en esta sociedad que era para los hombres. Vivi, Yo me ¿cuánto tiempo? pregunto cómo Sí, sí, sí. hubiéramos sido nosotras si tendríamos que criar una hija ahí. Y probablemente hubiéramos hecho lo mismo que hizo la mamá de Apia o la nana de O la Cleopatra. nana. Enseñado eso, porque lo otro era a la primera violencia sufrida, quebrarse en mil pedazos y ya no poder seguir adelante, o sea, una persona con problemas. Sí, 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 porque no es como ahora que uno por ahí podía darse la vuelta e irse, ahí te tenías que quedar. Sí. Este, Vivi, ¿cuánto tiempo te llevó? Porque este libro tiene tanta investigación, porque no es solamente el rigor histórico que tiene, o sea, toda la investigación que hiciste, sino también cómo escribirlo, cómo llevarlo al papel, ¿no? Usar la terminología de la época, ambientarlo de esa manera. Es un Sí, libro que debe haber costado bastante. mucho tiempo y me doy cuenta ahora, el tiempo yo lo sé, porque son muchos y muchos meses, muchos libros. Eh, yo me fui a estar 6 meses a España y me llevé una valija llena, una valija grande, llena de libros. Cuando me volví, dejé los que yo creía ya que no iba a usar, pero el llevar me llevé un montón de libros con dibujos, libros que hablaban sobre la mujer en Roma, de todo, de las casas en Roma, las costumbres de los romanos, mucha investigación. Y me doy cuenta, por ejemplo, ahora, actualmente lo estamos españolizando para que vaya a España, ¿no? Y mi editora de allá hoy me decía, porque hay un momento en que Marco Antonio dice, él tiene miedo porque cuando él acabe su mandato, pierde los cuidados, digamos, que tenía como el mandato que lo estaba, el cargo político que lo estaba cuidando. Ujú. Entonces dice, solamente va a tener imperium, va a poder mandar en la tierra de Macedonia, que era lo que él tenía adjudicado. Entonces mi editora me manda, no, pero Marco Antonio se quedó con la Galia Cisalpina. Y yo digo, no, sí, o sea, yo había estudiado que él tenía adjudicado Macedonia. Después, él hace como una trampita con unos edictos y se queda con la Galia Cisalpina, pero miremos, o sea, antes tenía adjudicado Macedonia, entonces yo digo, mira la magnitud del estudio, o sea, no es que yo me fui Sí. directamente a que él le adjudicaron la Galia, no, o sea, yo sé bien que antes estaba adjudicada Macedonia, pero él hace una trampa, o sea, hay mucho detalle, mucho detalle que está bien estudiado, bien escrito y sacado de muchos libros. Claro, no, y se nota porque, bueno, no es fácil, porque si no, bueno, uno al leerlo se daría cuenta, pero se nota que está muy investigado, aparte han hecho un glosario al final,
del libro, con todas esas palabras como triclinium, bueno, ahora no me Claro, acuerdo. porque yo me daba con algo que algunas palabras no tienen traducción. No es que uno quiera Claro, poner palabras en latín, yo traté de poner menos palabras en latín, porque a veces se usa esto para darle calidad al libro, pero a mí me gusta que el lector disfrute, entonces traté de poner las menos posibles. Pero había palabras como triclinium que no tienen sí, una traducción, porque se iban a cenar al triclinium. No puedo decir se iban a cenar al comedor, porque el comedor a claro. mí me suena a mesa y sillas, y Sí, ellos sí, sí. comían tendidos en camastro con la comida cortada en cuadraditos chiquitos, porque ellos lo tomaban con las manos, no había cubierto, las mesas eran altas, entonces eso no es un comedor, es un triclinium. No había Sí, sí, manera sí, de... sí. Y en la primera página del libro vemos que tenemos dibujitos, Los ¿no? Sobre... dibujos que son súper claros, los dibujos están, la verdad que geniales. Recién decías que lo están editando para que salga en España. Te cuento que también te están esperando en México. Sí, Este, sí, estoy sí, entusiasmada. Quiero ir. Hace mucho, la última vez que fui a promocionar los libros fue antes de la pandemia, después con pandemia y todo, hasta que saqué el libro y bueno, ahora recién toca, así que estoy súper entusiasmada. me encanta porque, bueno, vos sabés que nosotras que estamos en este mundo de la difusión y de la lectura, estamos en contacto siempre con lectoras de España, de México, por supuesto de acá de todo el país. Y todas Sí, están es fascinadas maravilloso, Flor. y Es esperando tu maravilloso, libro. sí, es maravilloso porque que ustedes puedan estar comunicadas. Yo creo que esto es algo bueno que hicieron las redes, ¿no? Sí. El poder decir, ah, mira, yo te mando este libro que a mí me gustó y vos mandame. Y entonces los autores también vamos y venimos y nos hacemos conocidos por esas redes que han tendido ustedes. Sí, tal cual. Lo Vos que sabés es que nuestro. la semana que viene me voy a Chile y se va Apia de Roma a Chile que me lo están pidiendo. Saben que ya va a salir allá, pero no se aguantan, así que ya me encargaron tu libro y se va Apia de Roma para Santiago de Chile. Vivi, Mm, antes de ir cerrando, sí. como iniciamos la conversación hablando de todo lo que ya contaste en tus libros, porque todos tus libros tienen un trasfondo, en todos tus libros se trata una problemática, eh, hay un contexto histórico, bueno, pasamos entonces por la Segunda Guerra Mundial, la Revolución de Cuba, la Guerra Civil, viajamos a Medio Oriente, la realeza italiana, el Imperio Romano. Y ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué le falta a Vivi Rivero? ¿Qué le falta escribir? ¿Sobre qué tema te falta escribir? ¿O sobre qué contexto histórico? Bueno, tengo algo, no sé si es el contexto histórico, pero sí tengo algo que supongo que es lo que viene porque ya tengo un pedacito escrito, que es algo que nunca he hecho. Así que no voy a adelantar mucho, pero Ay, lo raro no está en el contexto, sino en los personajes. Es algo nuevo y distinto que no lo he hecho nunca, pero tengo muchas ganas de hacerlo, así que ahí viene creciendo en mi notebook. me encanta, me encanta. Bueno, ya saber que, nada, yo terminé este libro y ya saber que tendremos otro, maravilloso. Vivi, ¿por qué tenemos, o sea, qué le decimos a los lectores? ¿Por qué tienen que leer Apia de Roma? Yo sí sé por qué y lo van a leer en mi Instagram, pero ¿por qué, Vivi, nos recomendás leer tu libro? Bueno, los que leen mi libro van a poder adentrarse, como dije, a caminar por esas callecitas de Roma antigua, o sea, todo el detalle, van a poder conocer cómo era, se van a sentir parte de esa Roma. Van a vivir una historia de un gran amor, porque Apia tiene 23 años de viuda y recién ahí va a conocer el amor, después de 9 años de casado con un hombre grande, ¿no? Porque van a poder entender un poco cómo era la vida de las mujeres y las cosas que hicieron esas pioneras, ¿no? Bancos para mujeres, creados por mujeres y para mujeres que vivían y existían al margen de la legalidad, pero funcionaban y los dirigían las mujeres. Van a poder conocer cómo eso, ¿no? O cómo era la negociación que se hacía con las perlas. Había muchísimas perlas de todas clases. Se había hecho un gran negocio, ¿no? Imaginemos que Pompeyo, cuando entra a la ciudad después de sus triunfos, venía con un gran mural de su rostro hecho todo en perlas. O sea, de ahí es que las perlas están en auge y el romano le gustaba mucho. O sea, hay mujeres que iban con vestidos que decían que tenían millones y millones puestos sobre sus espaldas debido
una decía, prefiero que me quiten mis hijos y no mis perlas. Hay una muy famosa, una frase de una muy famosa que dijo eso, ¿no? Entrando al teatro, le preguntaron cuánto valían, y dice, valen mucho y las quiero tanto que prefiero que me quiten mis hijos y no mis perlas, dijo ella. Bueno, van a poder conocer este mundo de las perlas y del lujo y del valor y cómo se comerciaba, que es donde va a estar inmersa Apia, y bueno, van a poder entender esa empatía, esa sororidad, que ahora le ponemos esa palabra, pero que ya existía en esa época de Roma. Una mujer que intenta superarse sin importar en dónde le toca vivir, como nos pasa ahora, pero creo que las mujeres tenemos mucho más en común de lo que nos damos cuenta con otras épocas de las mujeres. Y vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender sobre historia, contado de una manera muy amena, muy amorosa, como es tu pluma, muy didáctica. Así que la verdad, Vivi, fue un placer enorme leerte. Es un placer enorme cada vez que presentás un libro acompañarte. Así que bueno, si no leyeron Apia de Roma, se los súper recomiendo. Dentro de poquito ya van a tener también la reseña. Es un libro que atrapa, es una historia que conmueve también muchísimo y está muy bien escrito. Así que Vivi, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Gracias por hablar del libro, por comentarme lo que me has comentado. Ha sido un gusto charlar con vos. El placer es mío, Vivi. Gracias a la gente de Quid, de la revista de El Ateneo.